Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Epistolarios, un programa desde el amor de Dios, desde el deseo de su corazón, para que tú y yo nos encontremos junto a Él, en torno a Él, dentro de Él, para un poquito estar en su presencia, 20 minuticos de amor, para que estemos en la presencia del Padre Pío, en la presencia de la Santísima Virgen María, en torno a Jesús, a su amor, a su misericordia. Por eso, abandonémonos un poco en esta gracia. Dispón tu cuerpo y tu corazón, tu mente y tu alma, para que los dos, en las manos del Padre Pío, alcancemos un poco de paz, de misericordia, en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Por eso, disponte. Y dispongámonos haciendo oración. La oración que el beato Juan Pablo II nos enseñó ese 16 de junio del año 2002, cuando canonizó al Santo Padre Pío. Y hizo ese discurso de oración tan bello que nosotros usamos, pidiendo en esta oración y tratar de imitarlos, tanto al Santo Padre Pío como al Beato Juan Pablo II. Por eso digamos: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuán apropiadas resultan estas palabras de Jesús cuando te las aplicamos a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar, sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria celestial, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Non ti conoscevo e nella mia vita non credevo più. Bien, queridos hermanos, siguiendo en este programa con lo que habíamos comenzado el programa pasado, de hablar un poquito de las cosas del Padre Pío, de sus posturas, de los momentos claves de su misa, yo quiero explayarme un poquito en lo que pasaba en la sacristía. Recuerden que toda parroquia tiene la sacristía. Y la sacristía es ese sitio especial en donde el sacerdote se reviste, en donde el sacerdote está en un momento íntimo de oración, entregándose al Señor antes de entrar al templo y pasar y besar el altar. Y la sacristía también es ese sitio en donde están todas las cosas que generalmente se usan en el templo, donde están los vasos, los purificadores, los corporales, las albas, las estolas, las casullas, todo lo que usa el sacerdote para el servicio del altar y para él mismo. El Padre Pío decía que la sacristía es como la primera capilla para llegar a Jesús. Él decía que en esa sacristía el sacerdote debería estar solo con Jesús, encomendándose al Señor, para que todo lo del mundo desaparezca, ¿cierto? Y él solo pueda estar pensando en Jesús, 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 en compañía de los santos tutores que lo deben acompañar para subir al altar del sacrificio. Por eso el Padre Pío en general exigía que hubiera mucho silencio y recogimiento en la sacristía. Mucho silencio y recogimiento en la sacristía. Yo voy a dar un ejemplo tonto. Voy a dar un ejemplo muy tonto. No sé si ustedes lo entiendan. Una vez un sacerdote me decía, hablando de la sacristía y del respeto, porque yo que sirvo en una parroquia, en mi parroquia de Pablo VI, en este momento con el padre Juan Carlos, que es una bellezura de hombre, y intentamos que la sacristía se vuelva un sitio de respeto. Pero resulta que las sacristías se tiene ahora la costumbre de que antes de la misa entra todo el mundo, y entran todas las señoras, y entran todas las viejitas, y entran todos los muchachos, y saludan, y dan picos, y gritan, y se ríen, y se dan teléfonos, y chatean, y hablan por teléfono, y se llaman, y sacan el celular, y el sacerdote no tiene un momento
de intimidad, porque todo el mundo lo está interrumpiendo. Parece como si la sacristía se hubiera convertido, ¿cierto?, en la sala de recibo del sacerdote. Y no debe ser así, no debe ser así. La sacristía es un recinto, ¿cierto?, sacro también, donde el sacerdote debe tener unos momentos de intimidad y de silencio con él mismo frente a una cruz. Es un sitio en donde él se debe revestir con los ornamentos sagrados, orando al imponerse cada ornamento. Porque lo que va a hacer después de salir de la sacristía es estar con Jesús en la cruz y hacer presente a Jesús en esta tierra. Así que su preparación debe ser muy íntima, muy especial, pero no, lo hemos convertido en un paseo. Los señores ministros de la Eucaristía, los señores acólitos, todos nos volvemos una porquería con el sacerdote porque le decimos, le hablamos. Y al ejemplo que yo doy estábamos en la sacristía, ¿no? Y entonces una señora se entra, padre, ¿cómo me le va? Y el padre, bien, su merced, ¿qué quiere? Padrecito, es que le traje unos tamales. Y el padre le dijo, bueno, mi señora, sí, muchas gracias. Yo se los tengo ahí, ahora se los doy. Y entonces el padre dijo, bueno, su merced, gracias. Y entonces nosotros sacamos la señora. Y entonces, bueno, la risa, ¿no? Todos comentamos de los tamales, ¿no? Ay, sí, entonces que con chocolatico, entonces que con pancito, entonces que aquí ahora nos comemos los tamales, padre, entonces que ahora sí nos puede invitar a desayunar, padre. Juá. Todos nos reíamos porque parecía un chiste, ¿cierto? Y era un chiste, y la pasamos alegres, y entre comillas, pues como que no fue nada malo, ¿no? Pero el padre salió a esa Eucaristía, y lo vimos totalmente como distraído, como elevado, como ajeno en momentos, como si a veces se le olvidara la liturgia, ¿no? Y uno ahí en la primera banca diciendo como, padre, se le olvidó, padre, le ayudo, casi que uno querría hacerle señas de que dónde iba y que seguía. Y entonces cuando entramos a la sacristía, le dijimos, padre, ¿qué le pasó? ¿En qué estaba pensando? ¿Le dolía algo? ¿Tenía algún dolor? ¿Tenía alguna preocupación? ¿Alguna angustia? ¿Qué pasó? Dijo, no. Sinceramente, les voy a decir, es de las peores misas que he celebrado y he vivido en mi vida. Fue muy difícil celebrar esta Santa Eucaristía. Y nosotros le dijimos, ¿pero qué pasó, padre? Por eso cuéntenos. Dijo, no, porque es que ustedes saben que la señora de los tamales se sentó al frente, en la primera banca. Y yo celebrando la Eucaristía, apenas la miraba, me ponía a pensar, ¿cuántos tamales me habrá traído? ¿Los tamales serán tolimenses? ¿Serán huilenses? ¿Serán costeños? ¿Serán hallacas? ¿De qué serán? ¿Traerán cerdo o traerán huevo? ¿Traerán zanahoria o traerán papa? ¿Vendrán en hoja o vendrán? Se puso a pensar en los tamales, ¿cierto? Se puso a pensar en cómo nos íbamos a sentar a comer los tamales. Cuando nos veía sentados nos contaba y decía, hay 10 servidores. ¿Será que alcanzan los tamales para los 10? Porque si no alcanza para todos no los puedo invitar a desayunar. Pero a vaina, porque ya les dije que vinieran a desayunar con los tamales, y si no alcanza me toca prepararle a unos huevos y a otros tamales. O no, más bien voy a partir los tamales por mitad y a cada uno le doy medio tamal. Solución. Y dice el padre que después vuelve a pensar, pero no, ¿cómo voy a partir el tamal? Porque si traen una sola presa de pollo, ¿a quién le doy la presa de pollo? Y si no puedo partir la presa de pollo en dos, ¿qué tal que sea un pernil? ¿Cómo lo parto? Todas estas pendejadas pensaba el pobre sacerdote. Y después cuando seguía la Eucaristía, él decía, no, estos pensamientos los tengo que alejar. Y volvían los pensamientos recurrentes. Y si vienen muy condimentados, yo que estoy a dieta, y a mí que me están haciendo daño los condimentos, a mí yo que estoy con colon irritable, y entonces ¿me podré comer los tamales o no me los podré comer? Pues toda la Eucaristía fue una tortura para este pobre sacerdote, porque seguramente el demonio se le metió y se le coló pensando en los benditos tamales. Y ya cuando dijo no voy a pensar más en los tamales, seguía pensando, ¿y qué tal que estos tamales sean de mal sabor? ¿Y qué tal que sean malos? ¿Y qué tal que esta señora les haya echado algo? ¿Quién sabe de dónde los trajo? ¿Quién sabe hace cuántos días están guardados en una nevera por allá y no están frescos? Todos estos pensamientos los puede pensar uno a partir de un bendito tamal. Y los puede pensar uno a partir de que una señora se mete en una sacristía a decirle, padre, les traje unos tamalitos. Entonces, cuando nosotros estamos en la sacristía, ¿cierto? Debemos no interrumpir al sacerdote, ni a ir a contarle, ni a darle, ni a decirle absolutamente nada. A la sacristía no deberíamos entrar antes de la Eucaristía. Después de la Eucaristía, vale,
lo permito, o estoy de acuerdo, o es lícito. Porque después de la Eucaristía la gente entra, bueno, que la bendición del agua, que a llevar una ofrenda, que a veces felicitar al Padre, que invitar a almorzar. Listo, porque el Padre en ese momento ya es libre, llamémoslo así. Ya su corazón está dispuesto a entregarse a sus fieles. Recuérdenlo, después de la Eucaristía el sacerdote está dispuesto y listo para entregarse a sus fieles. Pero antes de la Eucaristía el sacerdote está listo para entregarse a Jesús. Por eso esos dos momentos son muy importantes. Por eso el momento anterior solo debemos permitir que el sacerdote se entregue a Jesús, que Él esté en intimidad con Jesús. Por eso no volvamos a entrar a la sacristía antes de la misa. Dejemos que el sacerdote haga sus oraciones. Dejemos que el sacerdote haga sus oraciones de piedad, que el sacerdote olvide las cosas del mundo y entre en Jesús. Entra en Jesús. Porque ellos tienen unas oraciones especiales, unas oraciones únicas, no digo secretas porque las podemos conocer, pero son las oraciones en que ellos entregan su vida, sus manos, su corazón, su alma, su intención, para que lo que se va a celebrar en el altar de verdad sea místico y sea sacro, sea el encuentro del hombre con Jesús. El cielo se abre, Jesús se hace presente solo para nosotros y el sacerdote debe estar centrado y listo para eso. Porque en ese momento, en la sacristía, el sacerdote recuerda y rememora la homilía, recuerda las palabras de Jesús, recuerda en su mente y en su corazón el rito de la Eucaristía, recuerda litúrgicamente todo lo que va a vivir, lo que va a hacer, lo que va a decir. Porque en ese momento él también dispone su corazón a Dios para que Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, venga y lo plenifique y lo llene. Y que sea, por medio de su corazón y de su mente, que el Espíritu Santo hable a los feligreses sobre lo que el Espíritu Santo quiere que ese día se hable a los feligreses, sobre lo que el cielo quiere que los feligreses, o sea, tú y yo, los que asistimos a la misa, tengamos de la palabra del sacerdote y de manos de Jesús. Fíjate que son cosas muy importantes, porque si el sacerdote no está centrado en lo que tiene que hacer, el Espíritu Santo no podrá habitar en él, porque recuerda que el Espíritu Santo no puede habitar en un alma perturbada, en un alma disturbada de las cosas de Dios. Por eso cuando nosotros miremos un sacerdote, oremos mucho para que nosotros y otros puedan permitirle al sacerdote tener esa intimidad con Dios antes de la misa. Por eso volvámonos hoy nosotros defensores de la sacristía. No dejemos entrar a nuestras amigas y a nuestros vecinos ni a nuestros hijos antes de la misa a la sacristía. A nada, absolutamente a nada. ¿Qué es que padrecito que vengo a pagar una misa? No, a nada, a nada. Respetemos esa unión mística del sacerdote consigo mismo y con Dios antes del sacrificio del altar. Por eso el Padre Pío peleaba tanto en la sacristía. Porque le gustaba el silencio. Porque es que en la sacristía era donde todo el mundo se metía a mirarlo. Donde todo el mundo se entraba a mirar cómo se revestía, cómo oraba. Porque claro, muchas veces o casi siempre el Padre Pío entraba sin mirar a nadie. Entraba con su cabeza agacha, ¿cierto? Se dirigía al sitio donde estaba preparada el alba, donde estaba preparada la casulla, donde estaba preparada la estola, donde estaba preparado el manípulo, el manducergio, donde estaba preparado todo con lo que él se revestía, ¿cierto? Y él con sus ojos cerrados, a veces lloraba, porque él decía que era tal la sensación de presencia de que iba a estar con Jesús, de que eso le producía una emoción tal que el llanto le anegaba el corazón y los ojos. A veces caía de rodillas, diciéndole, Señor, permítelo, o diciendo, Señor, no lo permitas, porque él estaba viviendo. Recuerden que él vivía su Calvario al llegar a la sacristía. Recuerden que él vivía el camino del Calvario. Y él decía que Jesús entraba a la sacristía con él y lo ayudaba a revestir y se revestía con él. Era tal la piedad de este sacerdote con las cosas sagradas y con todo lo que hacía, con la liturgia, que era una belleza. Entonces, muchas veces la gente se entraba y se quedaba pegada a una pared, hablando nomás. Los condes y los reyes y los duques, pero también la gente sencilla que lograba colarse a la sacristía, se paraban contra una pared y no podían decir nada. Muchas veces se vio que cuando un hombre imprudente
o alguna señora imprudente que generalmente no entraban a la sacristía, pero se colaban, porque en la sacristía él no permitía que entraran mujeres. Pero algún hombre intentaba, hablaba o intentaba llamarle la atención y decirle, ay, Padre Pío, recuerde que ore por mí. El Padre Pío se ponía furioso, lo miraba y lo increpaba con la mirada y le decía, non santo, eres un diablo, le decía. Vienes a quitarme la paz, vienes a quitarme el amor, vienes a apartarme de la presencia de Cristo, ¿cierto? Y no te lo voy a permitir, sálgase de aquí y no vuelva y no lo quiero ver. Y la gente salía furiosa, porque decían, no, es el colmo, me echaron de la sacristía, pero porque no entendían qué era lo que pasaba en el corazón y en el fondo del Padre Pío. No lo entendían, nosotros somos unos ignorantes en eso. Pero el Padre Pío lo hacía respetar. Solo el Padre Pío aceptaba hablar con alguno de sus frailes sobre lo que tenía que pasar, o con su superior, porque casi siempre el superior o uno de los frailes del convento venía a decirle, Padre Pío, o Piucho, porque le decían Piucho. Le decían, Piucho, recuerda que hay que pedir la ofrenda para tal cosa. Piucho, recuerda que hoy se celebra el bazar en no sé dónde. Piucho, recuerda que hay que anunciar la misa en no sé dónde. Piucho, recuerda que debes tener en las intenciones de tu corazón a tales y tales y tales. Pero eso hacía parte de esa complicidad de los frailes que estaban en torno a él y que lo ayudaban a revestir con sus acólitos. Pero era un momento íntimo, precioso, de silencio, de entrega, de piedad. Cierto, cuando el Padre Pío se iba revistiendo, lo hacía de una manera tan santa, decía la gente, más adelante lo vamos a ver, que parecía que él se elevara sobre el piso, con tanta piedad, con tanto silencio, con los ojos cerrados muchas veces, pero también a veces con su jorobita ya elevaba los ojos al cielo y se quedaba lelo mirando al cielo, como perdido, como si nada pasara, como si el momento se hubiera detenido y se hubiera parado, y él seguía ahí, como si nada pasara, como escuchando, como viviendo algo que no vivía en esta tierra, sino que vivía en otro momento. Y a veces movía la cabeza como asustado, y a veces movía la cabeza como con desesperación, y decía, no lo toquen, que no pase. Y la gente decía, está viviendo el Calvario, está acompañando a Jesús y lo está defendiendo. Y a veces salían lágrimas de sus ojos y la gente se enternecía y también lloraba. Y la gente oraba. Eran unos momentos sublimes lo que se vivía en esa sacristía. Cuando él se estaba revistiendo y cuando se estaba disponiendo en oración para salir al templo. ¿No les parece eso maravilloso? Yo me emociono apenas de imaginarlo. Cuán dichosa la gente que pudo vivir en la sacristía del Padre Pío esos momentos tan íntimos y tan maravillosos. Ver un santo disponiéndose para regalarnos a Jesús. Eso es una gracia. Bueno, me emocioné y me cansé. Hagamos una pequeñita pausa, pero muy pequeñita. Querido oyente, estamos en Maratón. Si usted desea que su empresa o la empresa de sus amigos sea conocida a través de Radio María, durante estos días ustedes pueden hacer su donación a nuestras cuentas, mandar el fax con la información del dinero que se ha aportado y con la marca de su empresa, y la daremos a conocer desde el 13 de febrero hasta el próximo 15 de febrero. Ustedes, amigos que tienen entidades comerciales, son invitados a ser generosos con Maratón. Daremos a conocer su aporte y su marca, su empresa. De esa manera, también vinculamos al mundo del trabajo a Maratón. Queridos hermanos, seguimos nosotros hablando de Rafaelina y de sus coloquios con el Padre Pío por cartas. En esa carta del 12 de agosto de 1914, como le recordaba, ella le hablaba de los confesores y le decía, Padre, consigo unos confesores que ni me hablan, ¿cierto? Que no me dicen nada, ¿cierto? Y el Padre Pío le decía, mira hija, a veces, cuando nosotros llegamos a la confesión, llegamos sin haber preparado la confesión. Recuerda que para preparar la confesión
lo único que hay que hacer es revisar los 10 mandamientos. Desde los 10 mandamientos, mirar qué faltas hemos cometido. Y después de mirar qué faltas hemos cometido contra cada mandamiento, ¿cierto? Arrepentirnos sinceramente, sentir dolor de contrición, de verdad de lo profundo del corazón. Y sintiendo el dolor de contrición, ¿cierto? Y ese arrepentimiento, hacer un propósito de enmienda. Hacer el propósito de confesarlo y hacer el propósito de enmienda para nunca más pecar. Después de que hemos hecho esto, ante el sacerdote lo confesamos de boca. ¿Cómo lo confesamos? Y allí es donde viene el problema que nosotros no sabemos confesarnos a veces. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes nos dicen, ¿qué pecados tienes? Y uno podría decirle, Padre, he pecado contra el primer mandamiento, he pecado contra el tercer mandamiento, he pecado contra el quinto mandamiento. Y ya, eso sería una confesión completa. Pero alguien dirá, ay, no, es el colmo, Jorgito, ¿cómo se le ocurre que eso es hacer una confesión completa? No, yo tengo que hacer mi confesión de verdad completa. Bueno, ¿cómo harías tu confesión? Te voy a dar un ejemplo tonto. Bueno, algo que se me ocurre aquí. Entonces, por ejemplo, una mujer infiel. Entonces, una mujer infiel, ¿qué tendría que confesar? ¿Cierto? Padre, perdóneme porque he pecado. Le he sido infiel a mi marido. Y eso ya es suficiente. El pecado ya está confesado. Pero no, la señora llega y dice, mire padre, es que resulta que tengo un marido que es muy mal hombre, porque mire, desde novios él me trataba mal, pero yo pensé que yo lo podía cambiar, pero cuando comenzamos yo intenté cambiarlo, pero no, él no cambió. Entonces resulta que fue cuando yo me encontré con Jesús y cambié mi vida, porque mi vida con Jesús es la cosa más maravillosa y bella que existe en el mundo. Sin Jesús yo no sé qué habría sido, ¿cierto? Mire padre, yo rezo el rosario, yo voy a misa todos los días, mire padre que yo hago horas de caridad, a mis hijos los obligo a venir a misa, yo les hablo de Dios, hacemos la lección divina y mire, en mi estudio de Biblia con el Padrecito tal, ay padre, usted no se imagina cuánto he yo crecido en Biblia y cuánto he aprendido a conocer, porque ese sí es un verdadero santo y me lleva de verdad a conocer a Jesús, padre. Pero este bruto de mi marido no quiere leer la Biblia con nosotros, él no quiere estar con nosotros en las oraciones y él se pierde, padre, de la gracia de la vida. Yo hago sacrificios, hago penitencias y hago oraciones para que mi marido entre en el camino de Dios, pero no he podido. Él es un borracho y cuando llega borracho me maltrata y maltrata a los hijos y se gasta la plata de la comunidad. Y yo he querido ser paciente porque yo un día me confesé con el señor cardenal y el señor cardenal me dijo que yo debía ser fuerte y que debía ser digna y que debía reclamarle a él y que debía exhortarlo a que él llegara temprano y a que no hiciera lo que está haciendo, ¿cierto? Y que incluso yo me podía negar a muchas cosas con mi marido, pero padre, yo en este camino espiritual no he podido negarme a nada con mi marido, pero le sufro y yo lloro, y cuando sé que él se va a demorar yo lloro, porque sé que él me es infiel. Padre, mire que yo he descubierto unas cartas, he descubierto unas tarjetas, le he descubierto los teléfonos, le he descubierto los mensajes que le da, hasta descubrí en la tarjeta de crédito unos regalos que le dio, donde la lleva. El bruto de mi marido paga con las tarjetas, padre. Trabaja, a mí no me da, mire, hace meses a mí no me regala un vestido, hace meses no me saca a comer y a esa la saca a comer todos los días. Padre, ¿usted cree que eso es justo? ¿Sí me entienden? Y el padre dice, bueno señora, ¿y cuál es el pecado? La señora lleva 20 minutos hablándole de la porquería es el marido, de lo virtuosa que es ella, y se le vuelve a decirle, padre, es que yo soy infiel a mi marido. Entonces ella hace todo un reguero para justificar que le fui fiel al marido, cuando no hay ninguna justificación para ser infiel. ¿Me entiendes? Rafaelina tenía esta costumbre de, en vez de confesar su pecado, hacía toda una hora de confesión para decir, Padre, fui infiel. Y así nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Bueno, el próximo programa voy a seguir hablando de esto de la confesión, porque hoy se me fue el corto. El programa de hoy, no sé, es que cuando hablo del Padre Pío y lo siento aquí vivo entre tú y yo, me vuelvo un 8. Y el tiempo ya se acabó, pero bueno, nos queda de tarea. Por eso oremos, para que el cielo, en su misericordia, nos ayude a revisar qué hacemos nosotros en la confesión. Digamos, para terminar, oh Dios,
que a San Pietro China, sacerdote capuchino, le has concedido el glorioso privilegio de participar de modo admirable en la pasión de tu Hijo Jesús, concédeme, por su intercesión, la gracia de que tan ardientemente deseo, pero sobre todo, dame la fortaleza para llevar mi cruz a ejemplo de Jesús y alcanzar por ella la gloria de la vida eterna. Amén. Y a Nuestra Señora digámosle: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.